Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que sigas hablando en nuestras vidas, Señor, que podemos ver la vida profética de los dos profetas que se verán hoy, como Oseas y Joel, práctica actual, Señor. Danos sabiduría para interpretar lo que en Oseas se habla, que es de suma importancia para un pueblo, Señor. También para ver la palabra profética de Joel de los postreros tiempos, Señor. Palabras que son vivas al día de hoy, Señor, y que traen paz, consuelo y traen esperanza a tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues hoy vamos a ver dos libros muy interesantes. Como hemos comentado en anteriores ocasiones, el propósito sobre todo es no ver el bosquejo bíblico como algo lejano o pasado. ¿Vale? El propósito es comprenderlo en su mayor esplendor, con sus promesas, con su parte vivencial en la actualidad. ¿Cuál era el propósito de Dios? No caducó el Antiguo Testamento con la venida de Jesús, por el contrario, vino a avalar la ley, pero también dice que la ley y los profetas, es decir, lo que hayamos escuchado tanto la ley como los profetas tienen valor muy importante en la vida del creyente. Y particularmente estos dos libros tocan cosas muy interesantes que podemos ver en la vida de Oseas y en la vida de Joel. Particularmente en Oseas, una promesa llevado a un extremo de amor que podemos ver representado en el profeta. Entonces vamos a empezar a ver la presentación con lo que tenemos para este tema. Empezamos a compartir y bueno, pues la vida del profeta Oseas. En la introducción nos dice que el libro de Oseas es el primero de los libros proféticos de los profetas menores. El profeta Oseas llamó al reino del norte de Israel al arrepentimiento. Recuerden, como ya platicó el maestro Jorge, cuando se refiere a profetas menores, no es de importancia, sino en el contenido literario. Y en este sistema de profetas mayores y menores, él es el primero que aparece. Y lo que está haciendo aquí es llamar al pueblo de Israel del norte a arrepentimiento y enfatiza, es decir, le da un contexto de mayor importancia a la fidelidad de Dios y su amor basado en el pacto. Subraya estas dos cosas que le van a dar pauta a lo que vamos a ver. Fidelidad y amor basado al pacto. Pero el pueblo no le escuchaba y al final fueron llevados cautivos por los asirios. Como ya vimos en su momento con el profeta Jeremías, una vez más Dios en su amor, en su fidelidad, busca advertirnos de situaciones no entendemos y somos llevados a una cautividad. El autor es el profeta Oseas, que significa su nombre salvación. Ministró durante el reinado de los últimos 7 reyes de Israel, profetizó en el mismo tiempo que Amós en Israel e Isaías y Miqueas en Judá. Fueron contemporáneos y ambos profetas, en el caso de Amós, estaban enfocados a hablarle a Israel. En el espacio al tiempo fue del 781 a 720 a.C., más o menos 65 años de servicio al Señor llevando la palabra profética. Por eso es que abarcó muchos reyes. También, si usted recuerda lo que se vio en Reyes, son periodos muy breves, lo de los últimos reyes, que hizo que hubiera más o menos 3, 4 reyes en un tiempo muy breve. Marco histórico, Segunda de Reyes 14, del 23 al 15 al 31, presenta los antecedentes históricos del libro. Por favor, en línea, quien me apoye de favor, con Segunda de Reyes 14, versículo 23. Quien lo tenga adelante. Amén. Adelante. Amén. 14, versículo 23. Amén. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Amén. Paréntesis aquí. El Jeroboam, si lee Reyes y Crónicas, se hace mucho énfasis en Jeroboam, que hizo lo malo delante de Dios, el rey fulano de tal, y siguió los caminos de Jeroboam.
Jeroboam, vamos a ver, eso ya lo vieron un poquito, pero el contexto es que facilitó muchas cosas al pueblo de Dios, alejó de la adoración verdadera, y esto era lo que estaba sucediendo. Por eso hay este contexto con Jeroboam. Adelante. Con el 24. Si lo tiene hermana Belén, adelante el 24 también para acentuarlo. Amén. 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 El 24 dice, e hizo lo malo en ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Amén. Este descendiente de Jeroboam, también de nombre Jeroboam, sigue estos pasos. Entonces Israel se está inmerso en una situación bastante caótica. Mire, el camino de Jeroboam es una enseñanza muy profunda. Si tiene oportunidad, medítelo, pero esto le da contexto de por qué estaba la situación como estaba. Ahora, Segunda de Reyes 15:31, por favor. Aquí lo tengo por si acaso. Adelante. Amén. Segunda de Reyes 15:31 dice, lo demás de los hechos de Pecá y todo lo que hizo de aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así es, este rey también, acentuado en todo lo de las crónicas, hizo lo malo. Y cuando nosotros vemos estos contextos, lo que están haciendo un rey, una persona en autoridad, es que todo lo que haga para bien o para mal va a repercutir en un pueblo. Y Dios tenía en cuenta esta situación de que estaban siendo mal gobernados, pero había en el corazón llamar al arrepentimiento y sacarlos de esta situación. Entonces, Oseas comenzó a profetizar al final del próspero, pero moralmente decaído reino de Jeroboam II, como veíamos hace rato, este descendiente de Jeroboam I que apartó al pueblo de la verdadera adoración. Y hasta poco después de la caída de Israel en el 722 a.C., que era lo que hablaba de pecado. Acompáñeme a Oseas 3:1, por favor. Quien no tenga de favor en línea para que se escuche tanto a los presenciales como en línea. Decía Osea 3, 1. amén. Adelante. Dice, y me dijo otra vez Jehová, ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Esto que está hablando es una forma gráfica que Dios quería. Mire, ya hablamos en su momento cuando me tocó la anterior vez compartir con ustedes de Ezequiel y lo que él tenía que hacer, el rollo, la parte simbólica, dormir de un lado, dormir de otro, la muerte de su esposa. Todas estas partes, Dios a veces no somos muy entendidos en escucharle, que nos tiene que mostrar gráficamente situaciones para que podamos entender. Y si al día de hoy esto lo pusiéramos en ese contexto, no debiéramos ser tan indiferentes a las verdades bíblicas, porque estas situaciones son bastante dolorosas, pero muestran el amor de Dios. Aquí pone a una persona a amar a una mujer prostituta. El contexto es que no le fue fiel, lo abandonó e iba en pos de dioses ajenos. Y lo que quería mostrar Dios es que era la misma actitud que tenía Israel. Y dice, el contenido, o sea, ese es un libro que ilustra, como decíamos, el amor de Dios por un pueblo pecador, pueblo adúltero. Dios exhorta a las 10 tribus que quedaban en el norte al arrepentimiento durante los 50 o 60 años antes del cautiverio de los asirios, lo que estábamos comentando ahorita. Los reyes y sacerdotes habían desviado al pueblo de la adoración al Señor. Esto tenía que ver por Jeroboam II y el camino de Jeroboam I. Y se habían olvidado de su Dios y de su palabra. Nada lejano de lo que quizás suceda hoy en día. Dice, a pesar de todo, el Señor les manifiesta un amor que está sobre lo humano y vuelve a recibir al pueblo consigo. Mire, pregúntese usted esto.
¿Usted sería capaz de perdonar una infidelidad de su esposa o esposo que se va con una persona y, como dice aquí, se va en pos de dioses ajenos y usted no le pide perdón, porque esta persona no pide perdón, y usted va por ella y le dice que la ama y la perdona y la vuelve a traer a casa? Y se vuelve a ir y usted tiene que volver a ir porque le ama. ¿Realmente usted podría pasar esta prueba? ¿Realmente usted, siendo sincero, podría tener el corazón de Dios o el corazón de Dios en Oseas para perdonar a alguien que le ha hecho tal daño? Si la respuesta es no, pues estamos en la gran mayoría de las personas, están en la gran mayoría del grupo de población. Y Dios lo que quería mostrar es que aún haciendo tal situación tan hiriente, tan dolorosa, Dios ama, Dios perdona y es fiel. Usted y yo a veces nos ofendemos porque no nos saludan, porque el esposo o la esposa se levantó de mal humor. El esposo se indigna cuando la mujer está en su periodo porque no la comprende. La mujer se indigna porque está en su periodo y el hombre no le entiende. Y pasan años y años en un conflicto conyugal cada 28 y 30 días. Y si es irregular, ni se diga. Esto que quiero ilustrar habla de lo tan carente que estamos de amar al prójimo al nivel del amor de Dios. Y entonces, para que Dios mostrase cómo era su nivel de amor, ilustró en Oseas un amor tan doloroso. La cruz en Cristo es de lo más doloroso, pero en el Antiguo Testamento hemos visto en la vida de los profetas mucho dolor. Oseas no podía ser diferente. Así es que su sufrimiento, en su matrimonio, en enfermedad o en economía o en alguna área, si está usted lleno de la presencia de Dios, podrá manejarlo. Es muy importante porque esto es testimonio para los demás de que Dios está obrando a través de nosotros. El propósito era advertir del inminente juicio de Dios sobre Israel y mostrar la infidelidad de Dios por su pueblo. Primera parte del bosquejo es el rechazo de Israel como esposa infiel. Su factura acogida por el esposo fiel que es Dios como señal de misericordia. Es capítulo 1 al 3. Si ya lo leyeron, bueno, saben de lo que estoy hablando. Si no lo han leído y apenas lo van a leer, léanlo con detenimiento porque es parte de lo que explicábamos ahorita. Entonces, esta esposa, Gomer, es una mujer que decide irse por dioses falsos. En este caso, imagínese, se va con el señor rico, o se va la mujer con el hombre rico, o el hombre se va con su sugar mommy. Y ahí se va y abandona todo, familia, hijos, todo. Vaya dolor que estaba sintiendo Oseas. Y lo que leíamos ahorita es ve y ama de nuevo. Su esposa Gomer le sería infiel y el nombre de sus 3 hijos era simbólico, tenían nombres de dolor, de sufrimiento. Primero es Jezreel, que significa Dios dispersa o Dios esparce. Jezreel era el nombre del lugar donde Jehú mató a los 70 hijos de Acab. Eso lo puede ver en Segunda de Reyes 10:11. Tan dolido estaba el corazón de Oseas que ese es el nombre que le da a su primer hijo, entendiendo que estaban dispersos o separados porque Dios así lo había permitido. Como Jehú puso fin a la línea de Acab, así Dios haría cesar a toda la dinastía de Israel en el año 722 antes de Cristo, y el reino del norte y su capital, Samaria, caerían. 2. Lo ruama, que significaba la no compadecida. Dios no tendría compasión por su pueblo si continuaba de rebelde. Ese era el sinónimo del nombre de la hija de Oseas, la segunda hija. Y el tercer nombre era Loami, que es no pueblo mío. Ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Era la afirmación de la separación. Ahora, si usted se pone a meditar, los 3 hijos no le nacieron de jalón, ¿sí? Va empeorando sus corazones, sus sentimientos, sus emociones, hasta llegar al último hijo donde ya no se siente parte de Dios, ya siente que Dios no es tu Dios y habla de una constante separación. Si usted ve esto de que ya no soy su Dios, usted lo puede ver en Éxodo, en Deuteronomio y en Jeremías,
Dios hace una promesa y dice, yo les tomaré por pueblo y ustedes me serán por Dios. Perdón, yo los tomaré ustedes por pueblo y yo les seré por Dios. Y esta afirmación dada tanto en el profeta Jeremías como referencias a Éxodo y a Deuteronomio, habla del pacto de Dios. Aquí él ya siente que esto está roto, que ya no hay futuro y se siente plenamente separado de Dios. Gomer, la esposa de Oseas, fue infiel prostituyéndose y representa al pueblo de Dios que se prostituyó con ídolos. ¿Cómo se prostituye este pueblo? Acuérdense lo que confronta el profeta eh, Elías en el monte y hace una referencia. ¿Alguien se acuerda cuál es el pasaje que hace referencia de la confrontación que trae el profeta Elías? En Reyes lo vieron. Hagan memoria. Sí, cuando se pone contra los Baales, ¿qué es lo que dice Elías? Antes, pero ¿cuál es la confrontación? Sí, hay una parte exactamente no estoy seguro, pero ¿cuál es lo que específicamente Elías le dice al pueblo de Dios? Los lleva a tomar una decisión. Tenían que decidirse si Dios era Dios o era Baal. Así es. Elías hace Y una entonces, confrontación fuertísima. Estamos hablando que sí, Oseas está en la misma situación muchos años después. Elías le dice, ¿hasta cuándo estarán claudicando entre dos pensamientos? Si es Dios, seguidle. Y si es Baal, seguidle. Él le pone delante lo que dice Deuteronomio 28. Pongo delante de ti el bien y el mal para que tú decidas. Si decides lo bueno, esto vendrá a tu vida. Y si decides lo malo, esto vendrá a tu vida. El pueblo no lograba entender esto y volvía a claudicar. Por eso se prostituía, iban a los baales, iban a cualquier figura de acera o a cualquier dios que le presentaba y les presentaban ofrenda quemada y le pedían favores y hacían ofrenda y a la vez lo hacían con Dios. Eso es la prostitución. Mucha gente en el cristianismo se prostituye porque afuera tiene una idolatría y viene el cristianismo y dice, el que primero me responda, de ahí soy. Esto es lo que estaba haciendo Israel. Esto es lo que Gomer representa cuando decide irse tras ese hombre. Así era el engaño de grande lo que hacía Israel contra Dios, y esto representa el corazón de Dios dolido. Si usted logra entender la escena, imagínese un día su cónyuge diciéndole, me voy con otro hombre, en este caso siendo, sí, adelante, hermano. ¿Cómo se sentiría su corazón? Y que una otra vez lo vuelva a hacer y que simplemente no entienda que la ama. Esto es sumamente doloroso y esto es lo que hacía Gómez. Esto es lo que Dios permitía que representara. Y luego dice, Dios la castigará, pero después la restaurará. Esto lo vemos en Oseas del capítulo 2, del 3 al 23. Esto representaba, sí, el Dios santo y todopoderoso va a ser fiel a su palabra. Hay una consecuencia. A la gente le gusta la palabra castigo. Mire, mi hermano, no se confunda. Castigo y consecuencia parecen igual, pero no son lo mismo. Cuando la gente dice es que Dios me castigó, ¿cuántas de esas veces es una consecuencia natural de tus acciones? Aquí la consecuencia natural lleva a una consecuencia que es un castigo. No es que Dios dijo, este me la va a pagar sin ninguna razón. No hay una consecuencia de la decisión, pero también hay una promesa de restauración. Oseas rescata a su esposa infiel y la recibe de nuevo a casa y a valor de dinero, no fue gratis. Tuvo que pagar por una mujer infiel que lo había abandonado, le costó y aún así obedeció a Dios. Y esto era lo que Dios decía. ¿Cuál es el precio que pagó Dios? Lo que quería ilustrar con Oseas pagando. ¿Cuál era el precio que quería Dios ilustrarnos? Que Él iba a pagar por nosotros. Medítelo. el precio del sacrificio en la cruz. El precio de la sacrificio de la cruz, exactamente.
Esto era lo que estaba mostrando Dios. Hay un precio y hay que pagarlo. Hoy le toca a usted en dinero pagar por un pueblo infiel. Y después me tocará a mí pagar con mi hijo en la cruz por este pueblo infiel. Hay promesa, pero hay un precio de sangre, hay un valor que hay que entregar. 2, condenación. Israel, la nación pecadora, o la segunda parte del bosquejo, un mensaje de juicio mezclado con súplicas de amor y misericordia. Lo pueden leer en el capítulo 4, del 1 al 13, y el 4 en el 8. Y dice que Dios enviará su inminente juicio por la mano de los asirios. Y nuevamente, así como dijo en su momento con los babilónicos, iban a llevar cautivo a esta nación. Hay una consecuencia, lamentablemente. Y luego la parte esperanzadora. 3, la tercera parte del bosque, conciliación. Israel, la nación restaurada. Israel está listo con palabras de arrepentimiento. Dios con palabras de bendición y restauración. Acompáñenme al capítulo 13, versículo 9, por favor. Quien lo tenga en línea, adelante, por favor. Amén. Adelante. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Perdóneme, hermana, pero analicen esto. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está la ayuda. Esto que está leyendo la hermana cambia de connotación cuando Dios está hablándole, diciendo, te perdiste, pero yo soy tu ayuda. En mí está la salvación. Hay dolor. Oseas de 1 al 6 va a hablar toda la historia de Gomer y Oseas, pero del 7 en adelante ya va a hablar Dios en primera persona, y aquí está hablando diciendo, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Versículo 10, hermana Suri. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Aquí Dios está reprochándole, diciéndole, ¿dónde está tu rey? ¿Dónde está lo que tú pediste? Y esto no es ahí. ¿En dónde pide el pueblo rey? Hagan memoria, bosquejo 1. No se sienta mal mi hermano, pero veo patinar a mucho. Digamos estas partes de lo que estamos leyendo, perdemos el contexto de lo que Dios está diciendo. Esta situación en la que el pueblo Cuando piden a Saúl de rey, pide, y Dios le da por rey a Saúl. Y se presenta Samuel diciéndole a Dios Samuel. esta situación y les dice, no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Y entonces Dios permite en su soberanía que se le ponga rey y escoge Dios a Saúl, porque Dios lo escoge. Ese reproche, porque le dice, si tu rey hiciera lo correcto, bien habéis hecho escogiendo rey, pero si tu rey hiciera lo incorrecto, mal habéis hecho pidiendo rey. Dios lanza una advertencia en aquel momento, y esto está en primera de Samuel, si no recuerdo, en 3 o capítulo 14 de la primera carta de Samuel. Y Dios le dice, si el rey que tú quieres hace lo bueno, hiciste lo correcto pidiéndome rey y pueblo. Pero si tu rey hiciera lo incorrecto, decidiste mal. Aquí está este reproche diciéndole, ¿dónde rey prisionero de a quien tú elegiste por encima de mí? Dolido. Cuando usted ve a Dios dolido, no solo es ver a Dios amoroso y que nos encanta, que nos abrace y nos apapache, es conocer el corazón de Dios que le duele cuando usted y yo pecamos y nos apartamos y volvemos a claudicar entre dos pensamientos, el que usted y yo sabemos que tenemos. Oseas está trayendo esta confrontación a través de su libro como profeta, pero Dios está hablando a través de él. Eso es el contexto de Oseas. Preguntas antes de dar por terminado el libro de Oseas y pasar al libro de Joel.
Ay, lo que le quería preguntar, o sea, nosotros para entenderlo un poquitito mejor, podemos ir entonces a Segunda de Reyes o Primera de Reyes para repasar lo que estaba pasando en ese tiempo. Sí, en ese tiempo. Así es. Ok, Ahora, si se supone que ya leyeron la primera parte, esto es juntar el conocimiento, pero la única forma que esto fluya es por el Espíritu Santo, mi hermano. No es porque seamos inteligentes, es porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros y nosotros estamos queriendo tener una intimidad con Él. ¿Qué quiero decir con esto? Avive el don de Dios que está en usted, acérquese a la lámpara, que es la palabra de Dios, intime con el Espíritu Santo y estas verdades, estas perlas, estas cosas que empiezan a formar un conjunto, todos los mosaicos separados empiezan a tomar una forma y entonces va a poder ver más allá de lo que ve en la lectura. ¿Por qué nos pasa esto? Miren, mi hermano, yo le entiendo, ya pasé por ahí, estoy estudiando mi segundo instituto bíblico y sé lo mismo que usted cuesta. Estamos ocupados, cansados, la familia, la iglesia, el ministerio. Pero si un minuto o 10 o una hora tiene para intimar con Dios, hágalo en lo más profundo de su ser, en la habitación secreta, en la habitación privada con Él, y los frutos se van a ir reflejando. Ahora, no se sienta mal por esto que le comento, pero lo que mostrar es que cuando vemos una parte de la Biblia aislada, no toma el mismo peso cuando le empezamos a juntar con otras porciones y empieza a tomar forma. ¿Ha jugado el adivina quién? Este juego donde alguien pregunta y dice, ¿tiene bigote? ¿Tiene cabello? ¿Tiene orejas? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Tiene gorra? ¿Tiene lentes? Y estamos tratando de adivinar una persona, una figura. Haga de cuenta igual aquí. Usted nomás tiene en un momento dado que es una persona, o que tiene una gorra, o que tiene unos lentes, pero no tiene el rostro, no tiene la forma, y mucho menos la revelación profunda que está en el corazón de Dios a través de su palabra. Y entonces cuando vemos esto, escuchar a Dios diciendo estas palabras, híjole, no sé cómo se siente usted y yo cuando después de analizar esto seguimos fallando en alguna área. Es saber que el corazón de Dios le duele. Es saber que el corazón de Dios sufre porque somos necios y queremos rey. ¿Cuál es el rey que usted pone hoy delante de él? Yo le dije la vez pasada que me tocó hablar de Ezequiel, la política. Ese es el rey entre que hoy está claudicando su pensamiento entre si gana la A o la B, seré nuevamente bien beneficiado, me seguirán mandando la pensión, tendré trabajo, y estará pensando en eso antes de pensar que Dios es el proveedor. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Quién me dice un nombre de Dios, por favor? Usted llevó en teología, si no me recuerdo. Un nombre de Dios. El que usted se acuerde primero. Shaddai. ¿Cuál, perdón, hermana? Shaddai. Muy bien, Shaddai. Ok, ¿alguien más? Shalom. Shalom. Jireh. Ok. ¿Quién más? Otro. Shaddai y Jireh. Uno más para cerrar la encuesta. Bueno, Aquí Yahweh. presentes. Rafa. Abajo, Rafa. Ok. Fíjense bien. Cuando hacemos esta encuesta, la mayormente de las personas no sabemos de Jireh, Rafa. ¿Cuál otro? Yahweh. Emanuel. Yahweh. No, me voy a usar estos porque en particular Jireh y Rafa. Porque estas son los nombres de Dios que me dan algo. Pero el Shaddai, Adonai, hablan de él. A mí me gusta Dios Rafa, el Dios sanador. El Dios Jireh, el Dios proveedor. Pero el Shaddai, el Señor, es Adonai, ya implica otra situación. Habla una reverencia a Dios. ¿Esto qué quiero ilustrar? A veces nos quedamos con un sesgo de lo que conocemos de Dios y esto nos va llevando a una línea de pensamiento sobre quién es Dios. Si solo me quedo con proveedor, sanador, mi salvador, ok, mi libertador, se me olvida que es el gran yo soy, el todopoderoso, el que es, el que ha sido y el que ha de venir, y olvido su señorío, se pierde el contexto
hablando. Lo mismo pasa con los libros proféticos. Cuando vamos a ver cada uno de ellos, va a traer una asociación al Nuevo Testamento, pero cuando lo asociamos, como decía la hermana, a Reyes y a Crónicas, vamos a ver el contexto social y el pensamiento que había en el pueblo que lo apartaba de Dios. Y entonces toma más profundidad lo que ahorita vemos. Si usted ha escuchado que en el mar está los mayores misterios, porque es la parte más inexplorada, porque las profundidades son muy altas. Así pasa con Dios. Si entramos a una capa de profundidad, conocemos un poco de Dios, un poquito más de Dios, y empezamos a llegar a una parte. Oseas mostraba lo profundo del corazón de Dios, pero nos pone en una condición muy dolorosa con él como prostitutos. Esto es doloroso porque le fallamos tanto a Dios. Y no estoy diciendo que hoy sea la situación actual, pero lo que quiero ilustrar es que un día vivimos y si no entendemos, caemos en el error que hizo Gomer, voy y vengo. Y así está el hermano que viene a la iglesia una semana, 2 semanas, se va al mundo 3, 4 meses, regresa, Señor, perdóname, y vuelve a regresar. ¿Hasta cuántas veces claudicará entre esos dos pensamientos? Usted y yo tenemos la responsabilidad ministerial de hacer ver como en Elías al pueblo. No podemos estar allá. Ahora lo que vamos a ver con Joel es la parte profética de lo que habla en el libro de Hechos posteriormente. Y es algo muy importante porque es la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es el libro de Joel? Bueno, el autor es Joel, que significa el Señor Yahvé o Yahweh. Es Dios, el Señor es Dios. Profetizó quizá durante el reinado de Joás, rey de Judá, y era contemporáneo de Eliseo y de Jonás. Eliseo quería doble porción. ¿Sí? En ese tiempo él estaba siendo revelado. Espacio del tiempo aproximadamente son 37, 39 años, entre el año 835 y 796 antes de Cristo. Marco histórico, como decía ahorita la hermana, está en Segunda de Reyes 11:21. ¿Quién lo tiene de favor? Maestro, por favor, decía Joel 2, 12, 13. No, el marco histórico, vamos a ver ahorita Segunda de Reyes 11:21. Ah, Y ahorita pasamos al versículo clave que es el que usted dice. Si quiere, ya téngalo listo. Marco histórico, Segunda de Reyes 11:21. Adelante. ¿Segunda de Reyes? Sí. Amén. Adelante. Amén. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Bien, ese es el punto. En ese momento Joás, recuerden, Joás era un niño. Él tiene la virtud de dejarse aconsejar, tiene la revelación de Dios de la importancia de lo que había de suceder. Entonces, ese es el contexto. Dice, a la muerte de su hijo Cosías, de Segunda Reyes 10, 25, 29, Atalia usurpa el trono de Judá, estableciendo culto a Baal. Esta Atalia es muy parecido a lo de Jezabel, otra vez culto a Baal, y trató de consolidar su posición destruyendo toda la descendencia real. Por eso es que Joás es un niño, porque había matado gente. Se apoderó del poder en un golpe de estado, pero fue derrocada y asesinada pocos años después. Joás ascendió al trono siendo un niño de 7 años, apoyado por el sacerdote Joaida, y siguió a Dios desde sus primeros años, pero después se apartó. Muchas veces vemos en el bosquejo de Primera de Reyes y Segunda. Contenido: Joel hizo un llamado al pueblo de Judá al arrepentimiento. Es la labor de todo profeta. Les advirtió del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y les pidió que se volvieran a Dios. Él quería salvarlos de juicios mayores en manos de ejércitos hostiles. Ahora, ¿cómo funciona esto? Usted es un profeta hoy en este tiempo. Hablamos la clase pasada de Ezequiel cuando decíamos como atalaya. Pero si lo ve usted como profeta, usted sirve en un ministerio. ¿Qué es lo que le dice a la gente? Les advierte, hey, arrepiéntete, ya no sigas en eso, hablando a lo mejor del ministerio de varones, a alguien que tiene problemas con el alcoholismo. Y le está advirtiendo y le está advirtiendo. Viene una condenación, viene un juicio. ¿Dónde hace esto Jesús en el Nuevo Testamento?
haga memoria de un milagro que hace Jesús, donde hace una situación muy parecida a este punto, advirtiendo que vienen cosas peores a alguien. No, va a ser a un hombre, ya les doy una pista, porque quiero ilustrarlo, quiero volver a ligar estos conocimientos que ya tiene, porque ya lo tiene, ya lo ha oído, pero lo quiero ligar para que venga una revelación del Señor. Para que veamos nuevamente que es el corazón de Dios, hablando del profeta, pero el corazón de Dios en Jesús, porque Jesús representaba a Dios en esta tierra, en las acciones en su corazón, hizo esto mismo. Ya van a querer que venga, hermano. Ya. La semana que entra viene. Pero sí soy yo, ya me les tocará a ustedes conmigo en cuarto, en quinto, ya llevaremos otras materias y bueno, una dinámica. Jesús cuando se presentó al paralítico de Betesda, ¿sí?, lo sana y después lo vuelve a encontrar y le dice, ¿qué le dice? ¿Se acuerda? No peques más, no vaya a ser que cosa peor te pase. Esto es lo que estaba hablando, arrepiéntete, ya no peques porque viene un juicio mayor a tu vida. Es lo mismo. El corazón de Dios no ha cambiado. Jesús mostraba esto mismo. Hey, hay advertencia, el juicio de Dios viene. ¿Por qué esto es importante? Porque en el paralítico de Betesda, ¿qué le dio Dios? ¿Qué le dio Jesús en su acción milagrosa? ¿Y qué no le dio? No le dio salvación. Lea el pasaje. Lo sanó, mas no le dio salvación. Por eso le dice, no peques, cosa peor puede venir. ¿Qué pasó con las demás personas? Tu fe te ha salvado. Hubo arrepentimiento. Dios sigue llamando arrepentimiento. Por eso es lo que dice cuando se presenta y luego usted ve los evangelios, es el año bueno y agradable del Señor. Arrepentaos y volveos a Dios, dice en Mateo y en Marcos, si no mal recuerdo. Y lo mismo sucede cuando se presentaba Juan el Bautista. Esto es lo que hay en el corazón de Dios, una invitación constante al arrepentimiento, porque viene el juicio de Dios, va a haber una condenación, vamos a pagar una consecuencia y ese juicio va a ser doloroso. Joel predice el momento en que Dios derramará su Espíritu Santo. Esta es una promesa maravillosa. La adoración será restaurada por los que creen o creemos en Él, pero también será el comienzo del juicio de todos los que le rechazan. Joel tiene la bendición de profetizar sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Esto lo vemos en el libro de Hechos cuando se para el apóstol Pedro diciendo, hermanos, este es el cumplimiento a la palabra de Joel, que en los postreros tiempos el Señor derramará de su Espíritu. Propósito, advertir a Judá del inminente juicio de Dios por su pecado y dar un mensaje de esperanza al remanente fiel. Predecir los acontecimientos del juicio final de Dios sobre el pecado. Bosquejo, el día del Señor visto como inmediato. Esto es lo que refiere en el libro, el día del Señor. Dice, la invasión de las langostas señala un cuadro profético de un desastre mayor. Prefigura un ejército invasor y la devastación de la tierra. Es lo peor que le puede pasar a un agricultor, una plaga de langosta. ¿Qué refiere? De la nada, de repente, en un momento imprevisto donde crees que estás todo bien, va a venir esto. Y esto es desolador, porque nadie puede evitarlo. Usted ha intentado espantar los moscos, las moscas de su casa y puede. Si son 10, 15, híjole, va a ser picoteado por un mosco. Ahora imagínense langostas. Dice, la destrucción sobreviene a través de una plaga de langostas. Esto lo vemos en el 4 y 7. Capítulo 4, versículo 7. Aquí se describe la plaga de las langostas como una nación guerrera, innumerable por su tamaño, y sus dientes son las armas con las que trituran y devoran todo. Después de una sequía y una hambruna en el capítulo 9 al 12, y por último un fuego. El día del Señor visto como inminente, la invasión de Asiria y Babilonia venía del norte, tipificada por la invasión de las langostas. Los asirios y los babilónicos eran como langostas por su número e influencia destructiva. Dos cosas que puede observar ahí. Primera, el juicio del Señor es inminente. La venida del Señor, ni usted ni yo sabemos el tiempo. Y dice el Señor, esto solo le corresponde al Padre.
Sigue siendo inminente, sigue siendo la misma advertencia, sigue siendo el mismo paralelismo. Y cuando dicen que los babilónicos eran como langostas, habla de una destrucción. Esto lo podemos referenciar con Apocalipsis, lo podemos ver ahora a través del libro de Daniel, un poco de todo lo que va a ser los últimos tiempos de una destrucción impresionante. Dice, el remanente es llamado al arrepentimiento. Hay un remanente, también hablado en Jeremías como remanente fiel. 3, el día del Señor visto como futuro. Esto era como algo inminente porque era lo que iba a suceder, pero ya hablando como futuro, dice la invasión final, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, las señales antes de venir del Señor, el juicio de las naciones y la restauración final de Israel. Capítulo 2 al 3, podemos ver esta figura. El apóstol Pedro citó a Joel 2, 28 al 32 en Hechos 2, 14, 21 y vieron el cumplimiento de esta promesa. Si Pedro no estuviera conectado a Dios, ¿cómo hubiera entendido esto? Si Pedro no hubiera leído las escrituras, ¿cómo hubiera entendido esto? Si Pedro no hubiera estado encerrado orando días previos, ¿cómo hubiera entendido esto? Si esas tres cosas lo puede visualizar, entonces me pregunto yo, ¿cómo puedo conocer más de Dios si no estoy leyendo su palabra? ¿Cómo puedo conocer más de Dios si no estoy orando? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo conocer más de Dios si no estoy viviendo una vida que me permita tener comunión con el Señor? Y entonces, discúlpeme, pero caemos en el sesgo del grupo de congregantes, no de creyentes. Ya pasamos a la mejor de simpatizantes, ya entendimos algo más del Señor y congregamos, pero no somos libres por la verdad del Señor y no hacemos esa libertad propia. Por lo tanto, no vivimos como creyentes en el lugar santísimo. Podemos pasar muchos años como creyentes llevando la ofrenda de pecado. Señor, perdóname, pero gracias por la cruz porque tú me has limpiado. Señor, gracias porque tú me diste acceso. Y nunca accedemos al Dios Todopoderoso. No vivimos como hijos, no vivimos como reyes, no vivimos como sacerdotes, no vivimos en el poder del Espíritu Santo porque no hemos entendido que hay un acceso y nos hemos quedado detenidos en la entrada. Esto prefigurando el tabernáculo de David, que se habla que será restaurado, y prefigurando el tabernáculo que existe en el Éxodo. Si usted ve los lugares, la distribución que también ya llevó en el tabernáculo de David, o alabanza y adoración, el nuevo nombre que tiene ahora la materia en primer trimestre, usted podrá ver estos cuadros. Y es por eso que era tan importante que obedecieran lo que el Señor les había dicho. Esperen la venida del ayudador, esperen la venida del Espíritu Santo, esperen la venida del poder. Si usted no vive en el poder de Dios, ¿qué es lo que lo ha detenido para vivir en el poder de Dios? No hay diferencia entre usted y yo. Quiero que lo vea desde esta verdad bíblica. Pedro tuvo esta revelación, pero mostró intimidad. Digo, por aquello de todos los que le tienen al pobre Pedro, ya denle una buena, ¿no? Póngale palomita en esta. Fue obediente, esperó, tuvo revelación, había leído su Biblia y estaba orando. No solo cortaba orejas. Lección espiritual. Dios juzga el pecado, pero es misericordioso y da salvación eterna al que se vuelve a él. Si usted ya se volvió al Señor, gloria a Dios, tiene paz con Dios, ya no somos hijos de desobediencia. Pero ahora, ¿cómo transmito a los demás que tengan paz con Dios, que se arrepientan, que vuelvan al Señor, que vivan en comunión con el Señor y que disfruten esta temporada con el Señor, ahora que están ya en paz con Dios? Bien, preguntas con el libro de Joel. Hoy vimos Oseas, vimos a Joel. Si hay alguna pregunta, comentario, algo que les deje inquietud o que los haga reflexionar y pensar un poquito más de lo que hemos hablado hoy. Es muy cierto que aquí alguien está comentando algo presencial, ahorita retransmito. Ajá. Adelante, adelante. Pero pasamos de no, perdón, no, perdón. Uh-huh.
Bueno, aquí el hermano comenta algo que comenté ahorita sobre una causa. Dice, es verdad que muchas veces pasamos tiempo, pues entre, perdóname Señor, ayúdame Señor, y no vivimos como hijos. Y me pregunta por qué es la causa o cuál sería una causa. Mire, en Oseas hace un versículo clave que también conocemos mucho. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. No conocemos a Dios. Y esto es un error de mucho creyente.